Durante el verano de 1941, los generales alemanes miraban con desprecio los primeros reportes sobre un nuevo sistema de artillería soviético. Lo apodaban el órgano de Stalin, una burla cruel hacia lo que consideraban una tecnología primitiva y desesperada. Sin embargo, esos mismos hombres, apenas 2 años después, se estremecerían al escuchar su característico silbido atravesando el cielo. La historia arranca en los laboratorios secretos de Moscú, donde un ingeniero llamado Andrei Kostikov trabajaba incansablemente en un proyecto que había sido rechazado una y otra vez por los altos mandos soviéticos. Era 1938 y nadie creía en su idea. Un lanzacohetes múltiple montado sobre un camión común. Es una locura, le decían los generales. Los cohetes son imprecisos, ineficaces, un despilfarro de recursos. Pero Kostikov sabía algo que ellos ignoraban. La guerra moderna no se ganaría con precisión quirúrgica, sino con un poder de fuego devastador. Pasaron 3 años antes de que Stalin finalmente se fijara en ello. Era junio de 1941, y la Operación Barbarroja había convertido a la Unión Soviética en un verdadero infierno. Los alemanes avanzaban como una ola imparable. Sus tanques arrasaban todo lo que encontraban a su paso. Su aviación oscurecía el cielo. En medio de esa desesperación total, cuando Moscú parecía estar condenada y millones de soviéticos caían en los campos de batalla, Stalin recordó aquel proyecto que había sido desechado, esa arma peculiar que prometía lo imposible. La primera vez que el BEM-13 Katyusha se utilizó en combate fue el 14 de julio de 1941. Cerca de la estación de tren de Orsha. El capitán Iván Flerov estaba al mando de una batería experimental con 7 lanzadores. Los alemanes no tenían idea de lo que les esperaba. Se habían atrincherado, confiados en su superioridad técnica y táctica. Sus generales fumaban puros en sus puestos de mando, analizando mapas que mostraban su victoria inminente. De repente, el cielo se rasgó. 16 cohetes por lanzador, 112 proyectiles cayeron sobre las posiciones alemanas en menos de 10 segundos. El estruendo era algo que no se podía describir, un grito agudo que helaba la sangre, seguido de explosiones que hacían vibrar el suelo a kilómetros de distancia. Cuando el humo se disipó, la estación de Orsha había desaparecido por completo, edificios enteros convertidos en ruinas, tanques volcados como si fueran juguetes, cuerpos esparcidos por doquier. Los alemanes que lograron sobrevivir huyeron despavoridos, dejando atrás equipos, armas, todo. Los reportes alemanes de ese día muestran su asombro. Un oficial anotó en su diario: nunca había presenciado algo así. No eran cañones comunes. Era como si el mismo infierno hubiera caído sobre nosotros. Sin embargo, en Berlín, los altos mandos ignoraron estos reportes. Propaganda soviética, dijeron. Exageraciones de soldados aterrorizados. Hermann Göring, el comandante de la Luftwaffe, se rió abiertamente. Los rusos han creado fuegos artificiales gigantes. Disfruten de esto antes de que lo aplastemos. Este desprecio por parte de los alemanes sería su mayor equivocación. Mientras los generales nazis se reían, Stalin llamó a Georgy Zhukov a su despacho en el Kremlin. Era una noche invernal del año 1942, y la guerra estaba al borde del abismo. Los alemanes ya estaban en las afueras de Moscú. Leningrado estaba bajo asedio. Stalingrado se estaba convirtiendo en una tumba para ambos bandos. Stalin se movía de un lado a otro, con su pipa apagada en la mano, y sus ojos fijos en los mapas que adornaban las paredes. «Camarada Zhukov», dijo Stalin con esa voz suave que precedía a sus órdenes más feroces. «Los alemanes piensan que el Katyusha es un juguete. Van a descubrir la verdad de la forma más dolorosa posible». Zhukov lo sintió. Él había reconocido el potencial de esa arma. Había revisado los informes de Orsha y los numerosos enfrentamientos que siguieron. Sabía que los alemanes estaban cometiendo un error fatal al subestimar el poder del fuego masivo. El plan era audaz hasta el extremo. La inteligencia soviética había detectado una gran acumulación de tropas alemanas
preparándose para un nuevo ataque en el frente oriental. 12 divisiones de las Waffen-SS, las fuerzas de élite de Hitler, se estaban agrupando para lo que sería el golpe definitivo contra las defensas soviéticas. Eran las mejores unidades alemanas, veteranos curtidos por años de batalla, equipados con los más avanzados tanques, artillería y apoyo aéreo. Los alemanes estaban tan seguros de sí mismos que ni siquiera intentaban disimular sus movimientos. Que los rusos se enteren de lo que se avecina, presumía un comandante de las SS. No podrán hacer nada para detenernos. Pero no sabían quién era Zhukov, el mariscal soviético. Era un experto en la guerra de engaño y en maniobras masivas. Durante semanas, organizó en secreto la mayor concentración de lanzadores Katyusha que se haya visto. 300 baterías, más de 2000 lanzadores, decenas de miles de cohetes. Los movieron durante la noche, camuflados entre redes y árboles, manteniéndolos completamente fuera de la vista de la vigilancia aérea alemana. Los pilotos de reconocimiento alemanes sobrevolaban la zona todos los días, y no notaban nada raro. Solo bosques tranquilos y pueblos que parecían deshabitados. El 15 de marzo de 1943, todo estaba preparado. Las 12 divisiones de las SS habían terminado de concentrarse. Más de 150.000 soldados, 100 tanques, 800 cañones de artillería, eran una fuerza imparable, o al menos eso pensaban. Esa noche, los comandantes alemanes brindaron en sus cuarteles generales, celebrando la victoria que lograrían al día siguiente. Por el Führer, decían levantando sus copas, por la victoria definitiva. A las 4 de la mañana del 16 de marzo, el silencio nocturno se rompió. Primero se escuchó un silbido lejano, luego docenas, cientos, miles. Los soldados alemanes que estaban despiertos miraron al cielo con desconcierto. ¿Qué era ese ruido? Algunos veteranos que ya habían escuchado el Katyusha antes sintieron un escalofrío helado recorrerles la espalda. Cubiertos, gritaron: «Es el órgano de Stalin». Pero ya era demasiado tarde. El cielo se convirtió en un techo de llamas. 32.000 cohetes cayeron sobre las posiciones alemanas en los primeros 10 minutos. No había un solo lugar seguro. Los proyectiles destrozaban tanques, hacían volar camiones por los aires y transformaban las trincheras en tumbas. El ruido era ensordecedor, una sinfonía apocalíptica de explosiones que se unían en un rugido constante. Los árboles ardían como antorchas, el suelo temblaba sin parar. Un oficial de las SS que sobrevivió de milagro escribió más tarde: «No era un bombardeo, era el fin del mundo». Los cohetes caían como una lluvia de acero y fuego. No podías pensar, no podías moverte, solo quedaba esperar a la muerte. Vi tanques Tiger, nuestros tanques invencibles, volcados y en llamas. Observé a mis soldados que habían logrado sobrevivir a años de conflicto, llorando como si fueran niños, suplicando que todo terminara, pero no hubo un alto. Durante 72 horas, Zhukov mantuvo un bombardeo incesante. Las baterías Katyusha se turnaban. Mientras unas disparaban, otras recargaban y se movían a nuevas posiciones. Los alemanes intentaron contraatacar, enviando su Luftwaffe para acabar con los lanzadores, pero Zhukov ya había anticipado esto. Los Katyusha disparaban y se esfumaban en cuestión de minutos, cambiando de lugar antes de que los bombarderos alemanes pudieran llegar. Los pilotos alemanes solo encontraban cráteres vacíos, donde momentos antes había estado la artillería soviética. La frustración de los alemanes se transformó en desesperación. Los comandantes de las SS enviaban mensaje tras mensaje al alto mando: «Necesitamos refuerzos de inmediato. Necesitamos más artillería antiaérea. Necesitamos algo, lo que sea». Pero no había nada que ofrecer. Toda la fuerza alemana en el sector estaba siendo aniquilada de manera sistemática. Al segundo día, las divisiones SS ya no existían como fuerzas de combate efectivas. Los que quedaban andaban en pequeños grupos, intentando escapar desesperadamente de la zona de muerte. Pero Zhukov había anticipado esto. Había situado unidades de infantería y tanques
en todas las salidas posibles. Los alemanes que intentaban huir del fuego de los Katyusha corrían directamente hacia emboscadas soviéticas. Un sargento soviético recordaba: los veíamos llegar corriendo, sin formación, sin orden, solo hombres aterrorizados tratando de escapar. Eran los mismos soldados SS que nos habían tratado como bestias, que habían incendiado nuestras aldeas y asesinado a nuestras familias. Ahora corrían como conejos asustados, algunos se rendían antes de que pudiéramos disparar, levantando las manos y gritando: «Kamerad». Otros simplemente se caían, exhaustos y derrotados. En Berlín, la noticia del desastre llegó como un rayo. Hitler estalló en uno de sus conocidos ataques de ira, golpeando la mesa del mapa con los puños y lanzando gritos de traición y cobardía. 12 divisiones no pueden simplemente desvanecerse. Es increíble. Alguien tiene que ser el responsable de esto. Alguien va a pagar por ello. Sin embargo, sus generales conocían la verdad. Habían subestimado gravemente al adversario y su nueva arma. Los informes técnicos de Alemania empezaron a llegar, elaborados por ingenieros que habían analizado los restos de los cohetes Katyusha. Lo que encontraron los dejó boquiabiertos. El diseño era sorprendentemente sencillo. Un cohete de combustible sólido, sin mecanismos complicados, económico de producir en grandes cantidades. Pero su efectividad no radicaba en la precisión individual, sino en la abrumadora cantidad de fuego. Un solo lanzador BM-13 podía lanzar 16 cohetes en menos de 10 segundos, cubriendo un área equivalente a varios campos de fútbol con explosivos de alta potencia. «No podemos defendernos contra esto», reconoció un general alemán en una reunión del Estado Mayor. «No contamos con suficiente artillería antiaérea. No podemos eliminar los lanzadores antes de que disparen y se escapen. Y lo más preocupante de todo, los rusos están fabricando estos sistemas a una velocidad que no podemos igualar». La situación era devastadora. Alemania, con toda su supuesta ventaja tecnológica, había sido superada por un arma que habían menospreciado como rudimentaria. El impacto psicológico del Katyusha era tan aplastante como su capacidad destructiva. Los soldados alemanes empezaron a llamarlo el órgano de Stalin, con un miedo reverente. Cuando escuchaban su silbido característico, incluso los veteranos más experimentados buscaban refugio desesperadamente. Los casos de trauma de combate se dispararon. Hombres que habían luchado sin dudar contra tanques y aviones quedaban paralizados por el sonido del Katyusha. Un psiquiatra militar alemán anotó en un informe confidencial: «El efecto psicológico de esta arma soviética es singular. No se trata solo del daño físico, que es bastante significativo, sino de la sensación de total impotencia. Nuestros soldados están acostumbrados a lidiar con amenazas visibles y a las que pueden enfrentarse. Pero ante el Katyusha no hay forma de defenderse. Solo queda esperar y rezar para que los cohetes caigan en otro sitio. Esta sensación de impotencia está minando la moral de nuestras tropas más rápido que las balas». Después de las 72 horas, cuando finalmente se detuvo el bombardeo, Zhukov dio la orden de hacer un reconocimiento en la zona. Lo que encontraron era difícil de creer. De las 12 divisiones SS que habían estado allí, solo quedaban restos desorganizados. Los campos estaban llenos de cráteres superpuestos, tan numerosos que era imposible caminar sin caer en uno. Equipos que valían millones de marcos alemanes estaban destruidos y abandonados. Tanques Panther y Tiger volcados, semiorugas retorcidas como si fueran papel, cañones de artillería con los tubos doblados por las explosiones. Las cifras contaban la historia. De los 150.000 soldados alemanes que se encontraban en la región, menos de 30.000 lograron sobrevivir, y la mayoría de ellos estaban heridos o en estado de shock. 100 tanques quedaron reducidos a montones de escombros humeantes. 800 cañones fueron destruidos. Y toda la infraestructura logística quedó hecha trizas. Las 12 divisiones de las SS dejaron de funcionar como unidades de combate. Pasarían meses en poder reconstruirse, si es que lograban hacerlo. Sin embargo, el verdadero impacto de la operación fue de carácter estratégico. La concentración de tropas alemanas
había sido parte de la preparación para una ofensiva mayor, que habría puesto en jaque todo el frente sur soviético. Con su aniquilación, ese plan se desvaneció. Aún más relevante, la Wehrmacht se dio cuenta de que había perdido su ventaja tanto tecnológica como táctica. Los soviéticos no solo estaban alcanzándolos, sino que los estaban superando en aspectos clave. Stalin volvió a llamar a Chukov al Kremlin. Esta vez, en sus ojos había una clara satisfacción. «Compañero mariscal», comentó, «los alemanes finalmente han comprendido la importancia del Katyusha, pero ya es demasiado tarde para ellos». Tenía razón. La fabricación de lanzadores Katyusha se incrementó de manera notable. De las pocas docenas que se produjeron en 1941, la cifra se disparó a miles en 1943 y 1944. Cada ejército soviético contaba ahora con brigadas enteras de Katyusha, capaces de desatar lluvias de fuego en el momento y lugar que se necesitara. Los alemanes intentaron crear medidas para contrarrestarlo. Desarrollaron sus propios lanzadores de cohetes múltiples, como el Nebelwerfer, pero nunca lograron igualar la producción masiva soviética ni la efectividad del sistema Katyusha. También probaron tácticas de dispersión, evitando las concentraciones grandes que eran el blanco perfecto para los Katyusha, pero esto debilitaba su capacidad ofensiva, forzándolos a adoptar una postura cada vez más defensiva. La leyenda del Katyusha se fue fortaleciendo con cada enfrentamiento. En Kursk, los lanzadores Katyusha jugaron un papel clave para frenar la última gran ofensiva de los alemanes en el frente oriental. Durante la Operación Bagration, una lluvia de cohetes abrió el camino para el avance soviético que acabaría con el grupo de ejércitos del centro alemán. En el asalto final a Berlín, los Katyusha bombardearon las defensas nazis, dejándolas hechas un montón de escombros humeantes. Los soldados soviéticos desarrollaron un cariño casi místico por este armamento. Le pusieron apodos entrañables, Katyusha, en honor a la famosa canción sobre una joven que espera a su amado. Antes de lanzar los cohetes, escribían mensajes en ellos, como «Para Hitler», «Con cariño» o «Saludos desde Stalingrado». No, esto es por mi pueblo. Cada cohete representaba una venganza personal contra los invasores que habían traído tanto dolor. Un veterano soviético recordaba que, cuando escuchabas el estruendo de nuestros Katyusha disparando, sabías que los alemanes iban a sufrir. Era música para nuestros oídos, esa sinfonía de cohetes volando hacia el enemigo. Y cuando escuchabas las explosiones a lo lejos, sabías que estábamos avanzando, que los estábamos empujando de regreso a su lugar de origen. Los documentos alemanes que se capturaron tras la guerra mostraban el pánico que el Katyusha había causado entre sus filas. Un informe de inteligencia alemán de 1944 reconocía: el lanzacohetes múltiple soviético M-13, apodado Katyusha por el enemigo, representa una de las mayores amenazas para nuestras tropas. Su habilidad para cubrir amplias áreas con un mínimo de cohetes en cuestión de segundos genera zonas de destrucción contra las que no tenemos una defensa efectiva. El impacto en la moral de los soldados es devastador. Recomendamos encarecidamente evitar la concentración de tropas y equipos que puedan convertirse en objetivos para estos sistemas. Sin embargo, el evitar las concentraciones significaba renunciar a la guerra ofensiva que había sido la marca registrada de la Blitzkrieg alemana. El Katyusha, esa arma que los alemanes habían menospreciado por considerarla rudimentaria, obligó a la Wehrmacht a modificar de manera radical su enfoque militar. En un conflicto de desgaste frente a la enorme profundidad estratégica y los recursos de la Unión Soviética, este cambio significaba una derrota inevitable. La ironía no pasó desapercibida para los estrategas militares después de la guerra. Alemania, obsesionada con la precisión y la sofisticación tecnológica, fue vencida en parte por un armamento que representaba todo lo contrario a su filosofía. Simple, económica, fácil de producir en masa y devastadora, no por su exactitud, sino por su cantidad. El Katyusha simbolizaba la brecha entre la guerra tal como la concebían los alemanes, limpia, precisa y tecnológicamente avanzada, y la guerra tal como realmente era, brutal,
masiva y decidida, tanto por la cantidad como por la calidad. Tras la batalla de Minden y el conflicto, cuando los historiadores militares empezaron a examinar las razones que llevaron a la derrota de los alemanes en el frente oriental, el Katyusha apareció de manera constante en sus estudios. No fue la única razón, claro está. El clima de Rusia, las enormes distancias, la feroz resistencia soviética, los errores estratégicos de los alemanes, todos tuvieron su importancia. Sin embargo, el Katyusha simbolizaba algo más profundo: la adaptación soviética a las exigencias de la guerra total. Stalin, ese dictador brutal y pragmático, había comprendido algo esencial. En una guerra de exterminio, lo que realmente contaba era la capacidad de producir y desplegar potencia de fuego de forma rápida y masiva. No necesitabas la precisión de un francotirador si podías bombardear un área completa con explosivos. No requerías armas sofisticadas si podías fabricar armamento sencillo, pero efectivo, en cantidades que desbordaran al enemigo. Esta filosofía trascendió más allá del Katyusha. Los tanques T-34, sencillos pero muy efectivos, se fabricaron en cantidades enormes. Los aviones Ilyushin 285, fuertes y letales, dominaron los cielos en el frente oriental. Los rifles PPSH-41, económicos y fáciles de producir en grandes cantidades, la Unión Soviética transformó su conflicto en una carrera de producción industrial. Y en esa carrera, Alemania no tenía posibilidades de ganar. Los generales alemanes que lograron sobrevivir a la guerra escribieron sus memorias, y en muchas de ellas, el Katyusha se menciona como un cambio psicológico importante. Guderian, considerado el padre de la guerra de tanques alemana, reconoció: subestimamos gravemente la capacidad industrial de los soviéticos y su disposición a sacrificar precisión por un mayor volumen de fuego. Cuando sus lanzadores de cohetes empezaron a aparecer en gran cantidad, nos dimos cuenta de que estábamos enfrentando a un enemigo que había aprendido a luchar en la guerra que nosotros habíamos comenzado, pero con recursos que no podíamos igualar. Manstein, a quien muchos consideran el mejor estratega alemán, escribió con resentimiento sobre la batalla en la que fueron aniquiladas las 12 divisiones de las SS. La soberbia fue lo que nos llevó a la derrota ese día. Teníamos claro que los soviéticos contaban con esos lanzadores de cohetes. Habíamos presenciado su eficacia en el campo de batalla. Sin embargo, nos negamos a aceptar que pudieran reunir suficientes para representar una amenaza seria para una fuerza de nuestro tamaño. Ese error de juicio le costó a Alemania algunas de sus mejores divisiones, y posiblemente la guerra en el frente oriental. Chukov, por su parte, nunca buscó reconocimiento personal por su victoria. En sus memorias tras la guerra, escribió de manera sencilla: el Katyusha fue el arma del pueblo soviético. Nuestros ingenieros la idearon, nuestros trabajadores la fabricaron, nuestros soldados la utilizaron. Fue un triunfo de la voluntad colectiva frente a la arrogancia fascista. Los alemanes nos subestimaron porque éramos eslavos, porque su tecnología parecía avanzada en comparación con la nuestra, que a sus ojos era primitiva. Se dieron cuenta demasiado tarde de que en la guerra, lo que realmente cuenta no es la sofisticación, sino la efectividad. La tecnología del Katyusha sobrevivió al conflicto y se difundió por todo el planeta. Los soviéticos compartieron el sistema con sus aliados, y un montón de países crearon sus propias versiones. En enfrentamientos que van desde Corea hasta el Medio Oriente, el silbido característico del Katyusha continuó sembrando el pánico entre quienes lo escuchaban. La idea de lanzadores de cohetes múltiples montados en vehículos móviles se convirtió en un elemento básico de los arsenales actuales. Pero más allá de su legado tecnológico, el Katyusha marcó un cambio fundamental en la forma de entender la guerra industrial moderna. Mostró que en conflictos totales entre naciones industrializadas, la capacidad de producir y desplegar poder de fuego de manera masiva y rápida podía ser más determinante que la excelencia técnica individual. Esta enseñanza influiría en el pensamiento militar durante muchos años. Para los soldados soviéticos que lucharon en el frente oriental, el Katyusha representó más que un simple armamento. Se convirtió en un emblema de su resistencia
y eventual triunfo. Cuando las baterías Katyusha tronaban, era señal de que la madre Rusia estaba atacando a los invasores. Cada lanzamiento de cohetes era una promesa. No solo iban a sobrevivir, sino que también echarían al enemigo y lo perseguirían hasta su propia capital. En las aldeas que habían sido liberadas, cuando los soldados soviéticos avanzaban tras un bombardeo de Katyusha, los civiles salían de sus refugios con lágrimas en los ojos. Ese estruendo que aterrorizaba a los alemanes era para ellos el sonido de la libertad. Recordaba a una mujer bielorrusa que, al escuchar el Katyusha, sabían que nuestros chicos estaban cerca y que pronto disfrutarían de la libertad. Era el sonido más hermoso del mundo. La historia de cómo los alemanes menospreciaron el Katyusha se convirtió en parte del folclore de la Gran Guerra Patriótica. Se comentaba y se volvía a comentar en los cuarteles, se publicaba en los diarios militares, se enseñaba en las academias de formación. Era una historia sobre los riesgos de la soberbia, sobre cómo menospreciar al adversario puede llevar a la ruina. En la Alemania de la posguerra, el asunto era doloroso. Los veteranos preferían no hablar del Katyusha, salvo en términos vagos. Era un recordatorio de cómo la guerra que esperaban ganar en cuestión de semanas se había transformado en años de sufrimiento, y cómo las armas que habían menospreciado se habían convertido en herramientas de su derrota. Los documentos soviéticos que se desclasificaron tras la caída de la Unión Soviética revelaron más información sobre la operación que aniquiló a las 12 divisiones SS. Stalin había estado personalmente involucrado en la planificación, insistiendo en que fuera un golpe tan devastador que los alemanes nunca pudieran recuperarse psicológicamente. Zhukov había llevado a cabo el plan con la brutal meticulosidad que definía su estilo de liderazgo. Las instrucciones de Stalin a Zhukov fueron claras. No quiero prisioneros. No deseo sobrevivientes que puedan reagruparse. Quiero que estas 12 divisiones dejen de existir. Quiero que los alemanes comprendan que cada vez que concentren sus fuerzas, las convertiremos en polvo. Zhukov llevó a cabo esas instrucciones con una eficacia aterradora. Los mapas de la operación reflejaban la precisión escalofriante del plan. Las posiciones alemanas se habían dividido en cuadrículas, cada una asignada a baterías específicas de Katyusha. Los horarios de disparo se organizaron de tal manera que se mantuviera un bombardeo constante, sin darles un respiro. Las rutas de escape fueron identificadas y cerradas. No se dejó nada al azar. Un detalle especialmente inquietante surgió de los archivos. Los soviéticos habían utilizado agentes de inteligencia para confirmar que los comandantes de las 12 divisiones SS estarían reunidos en una conferencia de planificación concreta. Los primeros cohetes Katyusha de la operación fueron lanzados directamente hacia ese edificio. La cúpula de mando alemana fue eliminada en los primeros instantes del ataque, dejando a las tropas sin un liderazgo coordinado cuando comenzó el caos. El ingeniero Kostikov, quien había diseñado todo esto, recibió la orden de Lenin y fue ascendido a cargos de mayor responsabilidad en el desarrollo de armamento soviético. Sin embargo, según su hija, en entrevistas años después, él nunca celebró su invención. Mi padre sabía que había creado un instrumento de muerte masiva. Ella recordaba que estaba orgulloso de haber contribuido a la defensa de la patria, pero el peso de todas esas vidas, incluso las de los enemigos, lo atormentó hasta su fallecimiento. Las imágenes aéreas tomadas tras el bombardeo, que ahora se pueden encontrar en archivos militares, muestran un paisaje desolador, kilómetros cuadrados de terreno, transformados en un campo de cráteres superpuestos. Los expertos actuales que han analizado estas fotografías creen que la intensidad del bombardeo fue similar a los peores ataques estratégicos de la Segunda Guerra Mundial, pero concentrada en un espacio mucho más reducido y en un tiempo mucho más breve. La enseñanza militar del Katyusha se sigue estudiando hoy en día en academias militares de todo el planeta. Es un ejemplo de cómo la innovación táctica puede superar la aparente superioridad tecnológica. Los alemanes contaban con tanques superiores, aviones más avanzados y mejor artillería convencional. Pero los soviéticos tenían el Katyusha y lo utilizaron con una efectividad devastadora. Además, se convirtió en un análisis sobre la relevancia de la inteligencia y el engaño en la guerra contemporánea. La habilidad de Zhukov
para ocultar la gran concentración de Katyush hasta el instante del ataque, fue tan crucial como el propio armamento. Si los alemanes hubieran tenido idea de lo que les aguardaba, podrían haberse dispersado o retirado. La sorpresa fue total. Y por eso, el desenlace resultó tan desastroso. En la Rusia actual, el Katyusha ocupa un lugar destacado en la memoria colectiva. Existen monumentos conmemorativos en numerosas ciudades, museos que rinden homenaje a su historia, y veteranos del Katyusha, que son reconocidos en ceremonias oficiales. El 16 de marzo, fecha que marca el aniversario de la operación que aniquiló a las 12 divisiones SS, se ha transformado en un día de recuerdo militar. La canción Katyusha, esa balada romántica sobre una joven que espera a su amado soldado, se ha convertido en un himno no oficial de la victoria soviética. Hasta el día de hoy, cuando suena en ceremonias militares rusas, los veteranos mayores se levantan con lágrimas en los ojos, rememorando que ese nombre significaba no solo una melodía, sino también la salvación. Para los historiadores militares, la historia del Katyusha plantea preguntas intrigantes sobre la esencia de la innovación en el ámbito militar. ¿Por qué los soviéticos, que a menudo son considerados como rezagados en tecnología, lograron crear y utilizar esta arma innovadora, mientras que los alemanes, que se creían superiores, la menospreciaron? La respuesta parece radicar en sus distintas visiones sobre la guerra. Los alemanes, herederos de una tradición militar prusiana que valoraba la precisión, la disciplina y la excelencia técnica, concebían la guerra como una forma de arte donde la calidad era más importante que la cantidad. Por otro lado, los soviéticos, moldeados por la dura guerra civil y enfrentando una amenaza que ponía en riesgo su existencia, veían la guerra tal como era: un choque de voluntades donde quien podía causar más daño, de manera más rápida, tenía la ventaja decisiva. Esta diferencia en la filosofía se reflejó en sus armamentos. Alemania fabricó auténticas maravillas de la ingeniería, como el tanque Tiger, tan complejo que apenas podían producir unos pocos cientos. En cambio, la Unión Soviética desarrolló el 34, que aunque era más sencillo, resultó ser efectivo en decenas de miles. Alemania creó cohetes V2, que eran complicados y muy caros. Por su parte, la Unión Soviética mejoró el Katyusha, que era sencillo pero letal. Al final, el conflicto demostró que en guerras industriales a gran escala, la simplicidad y la producción en masa eran más efectivas que la sofisticación individual. El Tiger II era mejor que el 34 en un enfrentamiento 1 a 1. Pero por cada Tiger II que se fabricaba, los soviéticos podían hacer 10 34 y 10 tanques medianos siempre acabarán ganando a un tanque pesado, sin importar cuán superior sea. Este mismo concepto se aplicaba al Katyusha. Aunque era menos preciso que la artillería convencional alemana, podía llenar un área de explosivos tan rápido que la precisión dejaba de ser importante, y se podía producir de manera tan económica y veloz que los soviéticos podían desplegar cientos, mientras que los alemanes solo podían colocar unas pocas docenas de cañones tradicionales. Esta comprensión transformó la guerra moderna. Tras 1945, todas las grandes potencias militares comenzaron a crear sus propios sistemas de lanzadores de cohetes múltiples. La idea del Katyusha, que se basa en el fuego masivo y rápido, desde plataformas móviles, se estableció como doctrina estándar. En la actualidad, sistemas como el HIMARS de Estados Unidos, el Smerch de Rusia y el Grad de China son todos descendientes directos del BM-13 Katyusha. Sin embargo, a pesar de la sofisticación de estos sistemas modernos, ninguno ha logrado captar la atención del público como lo hizo el Katyusha original. Hay algo en la historia de esta arma que fue subestimada y despreciada, pero que finalmente logró el triunfo, que resuena más allá de su relevancia militar. Es una narrativa sobre no menospreciar a los que parecen débiles, sobre cómo la innovación puede surgir de lugares inesperados, y sobre cómo la arrogancia puede llevar a la derrota. Los alemanes que se enfrentaron al Katyusha y lograron sobrevivir, quedaron con cicatrices, tanto físicas como psicológicas, que los acompañaron durante toda su vida. En encuentros de veteranos en las décadas que siguieron a la guerra,
Al mencionar el famoso lanzacohetes de Stalin, hombres que habían enfrentado sin dudar todo tipo de atrocidades en el campo de batalla, se quedaban en silencio, con la mirada perdida, reviviendo ese miedo particular. Un veterano alemán, en una charla que tuvo lugar en los años 80, lo expresó de esta manera: he enfrentado tanques, aviones, artillería, todo tipo de armamento, pero nada, absolutamente nada, se comparaba con el Katyusha. No había forma de ocultarse de él. No podías luchar contra él. Solo te quedaba agacharte y rezar. Y cuando todo terminaba, si es que seguías con vida, te quedabas temblando, esperando su regreso. Esa es la parte más aterradora, saber que volverá, que siempre regresa. Para quienes lo manejaban, el Katyusha era una herramienta de poder casi intoxicante. Los oficiales soviéticos que organizaban los bombardeos con Katyusha hablaban de la sensación de tener bajo control ese fuego devastador. Con solo dar una orden, podían desatar una destrucción masiva sobre el enemigo. Era, de alguna manera, el poder absoluto en el campo de batalla. Sin embargo, ese poder traía consigo un precio moral. Los bombardeos Katyusha no hacían distinciones al caer sobre las posiciones alemanas. También causaban la muerte de civiles atrapados en la zona. Destruían hospitales de campaña y eliminaban prisioneros de guerra. La naturaleza indiscriminada de esta arma significaba que su uso siempre conllevaba decisiones morales complicadas. Los comandantes soviéticos rara vez se permitían tener esos remordimientos. Después de lo que los alemanes habían llevado a cabo en el territorio soviético, las ejecuciones masivas, los pueblos incendiados, el asedio de Leningrado que dejó a millones en la miseria, había poca compasión por las bajas del enemigo. Ellos iniciaron esta guerra de exterminio, decían. Nosotros simplemente la estamos concluyendo. Esta brutalidad recíproca marcó todo el frente oriental. Era una guerra sin compasión, sin reglas, donde ambos lados cometieron atrocidades y justificaron cualquier acción con la necesidad de sobrevivir. El Katyusha, con su capacidad destructiva y su ataque indiscriminado, era el arma ideal para este tipo de enfrentamiento. Brutal, eficaz y aterrador. Cuando la guerra concluyó en mayo de 1945 y los últimos lanzadores Katyusha bombardearon las ruinas de Berlín, muchos soldados soviéticos experimentaron una mezcla de victoria y cansancio. Habían triunfado, habían echado al invasor, habían vengado a sus caídos, pero el precio había sido altísimo. 27 millones de soviéticos perdieron la vida, ciudades enteras quedaron en ruinas, y una generación quedó marcada. El Katyusha fue fundamental en esa victoria. Desde Moscú hasta Berlín, sembró el pánico entre las filas enemigas y abrió el camino para las ofensivas soviéticas. Demostró que la Unión Soviética podía igualar y superar a Alemania en una guerra industrial total. Sin embargo, su éxito también trajo consigo una muerte masiva, una destrucción sin precedentes y un legado de trauma que perduraría a lo largo de las generaciones. Stalin, durante el desfile de la victoria en Moscú, en junio de 1945, pidió que los lanzadores Katyusha desfilasen por la Plaza Roja. La multitud aplaudía al verlos, reconociendo esos camiones tan característicos con sus rieles de lanzamiento. Para ellos, el Katyusha representaba la resistencia soviética, la forma en que habían transformado la debilidad en fuerza, la desesperación en triunfo. Chukov, al frente de sus soldados en ese desfile, conocía una verdad más compleja. Sí, habían triunfado. Sí, el Katyusha había sido fundamental, pero esa victoria se había logrado a costa de un mar de sangre. Y el arma que había contribuido a conseguirla también había generado un sufrimiento inimaginable. No era un motivo para celebrar sin matices, sino para recordar con una gratitud sobria por haber sobrevivido. Hoy, más de 80 años después, cuando los historiadores analizan la Segunda Guerra Mundial, la historia del Katyusha sigue siendo cautivadora. Es una historia completa de innovación, soberbia, subestimación y, al final, victoria. Nos recuerda que en la guerra, al igual que en la vida, menospreciar al adversario es el camino más directo hacia la derrota. Los alemanes aprendieron esta lección
de la forma más dura posible. Miraron al Katyusha como algo primitivo, desesperado y sin valor suficiente para ser tomado en serio. Ese desprecio les costó 12 divisiones SS en 72 horas de un infierno, y contribuyó a su derrota definitiva en el frente oriental. Es una enseñanza que sigue resonando hasta el día de hoy. Nunca subestimes a tu enemigo. Nunca desestimes una amenaza solo porque parezca sencilla o rudimentaria. Nunca dejes que la soberbia nuble tu criterio. Y para quienes diseñaron y utilizaron el Katyusha, su legado es complejo. Sí, salvó a su nación. Sí, ayudó a vencer a un enemigo que amenazaba con arrasar su civilización, pero también fue un instrumento de muerte masiva. Un símbolo de hasta dónde puede llegar la humanidad en su búsqueda de métodos más eficaces para matar. El silbido del Katyusha, ese ruido que infundía miedo en los alemanes y ofrecía esperanza a los soviéticos, se ha perdido en el tiempo. Los veteranos que lo oyeron están partiendo, llevándose consigo sus memorias. Pero las enseñanzas siguen grabadas en la sangre, en los campos de batalla del frente oriental, recordándonos tanto el valor como el terror de la guerra total.